Bien, vamos a orar de nuevo. Señor, hasta aquí tú nos has ayudado y queremos suplicarte que tú sigas con nosotros en el tiempo que nos resta. Danos de tu gracia. Señor, necesitamos tu ayuda y tú lo sabes. Sé con nosotros ahora en esta hora porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Ok, empezamos a las 6:10. En las dos conferencias anteriores hemos estado mucho tiempo en los primeros capítulos del libro del Génesis y hemos dicho que estos capítulos son fundamentales para poder desarrollar una forma bíblica de pensar, y eso es exactamente lo que vamos a volver a hacer en esta última conferencia para ver cómo se aplica todo esto al tema de la soltería y al tema del matrimonio. Estos primeros capítulos del Génesis son fundamentales para poder elaborar un perfil adecuado de lo que es la masculinidad y de lo que es la femineidad, tal como fueron diseñados por Dios originalmente. De hecho, si ustedes van conmigo brevemente a la primera carta de Pablo a Timoteo, vamos a volver al Génesis, pero quiero que noten cómo Pablo aplica Génesis 2 en su carta a Timoteo. Dice en el capítulo 2, versículo 11, hablando del orden en la iglesia, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La idea es que la mujer no debe predicar públicamente en la congregación. Algunos dicen, bueno, entonces, ¿qué hace la mujer en la iglesia? Un montón de cosas. Así como hay un montón de hombres en la iglesia que tampoco predican, porque Dios no los llamó a eso. Entonces eso no es un problema, pero el punto es el argumento de Pablo. Dice en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo dice aquí que el esquema de liderazgo que debe regir la iglesia no descansa en una concepción machista de la vida, no es un asunto netamente cultural. Este esquema de liderazgo en la iglesia se encuentra enraizado en la creación original de Dios. Adán fue formado primero, dice Pablo, y eso tiene repercusiones teológicas y prácticas de largo alcance. El hecho de que Adán fuera creado antes que Eva encierra un conjunto de enseñanzas que no solamente afectará el hogar, sino también la iglesia. Adán existía cuando Eva no existía, y Eva no solo fue creada de Adán, sino también para Adán, para ser su ayuda idónea. Y lo que Pablo está diciendo en este texto es que Dios lo hizo así con un propósito, para enseñarnos algo con respecto al fundamento o al funcionamiento de la sociedad humana. Y hay varias cosas que nosotros aprendemos en este pasaje de Génesis 1, 2 y 3. Los invito a ir de nuevo allí, acerca de la soltería y el matrimonio. Básicamente 4 cosas que quiero compartir con ustedes, espero que sean bien simples, y yo sé que esto va a generar preguntas y por eso vamos a tratar de responderlas en el panel que vamos a tener después. Lo primero que nosotros encontramos en Génesis 2 es que Dios preparó al hombre para el matrimonio cuando Eva todavía no estaba creada. Dios crea a Adán, ha sido el único soltero perfecto aparte de Cristo que ha habido en la historia. Y en ese tiempo de soltería, Dios lo preparó para el matrimonio. Dios no le trajo simplemente a Eva. Así que, solteros, yo voy a estar hablando muchas cosas que tienen que ver con los varones aquí. Y vamos a ver cómo se aplica esto a las hermanas. Pero varones, pongan mucha atención, porque la mayoría de las cosas que vamos a decir ahora es acerca de ustedes, porque Eva todavía no está creada. En Génesis 2. Ok. Lo primero que nosotros vemos es que Dios preparó al hombre para el matrimonio encargándole llevar a cabo un trabajo. Dios le encargó a Adán que llevara a cabo un trabajo. Y yo no voy a volver a repetir otra vez
Todo lo que vimos en las conferencias anteriores, pero ya hemos dicho que Adán tenía un trabajo que hacer en un lugar específico llamado el huerto del Edén. Fue a Adán que Dios le dio la responsabilidad de ejercer dominio sobre todo lo creado para hacer florecer el planeta Tierra para la gloria de Dios. El hecho mismo de que Dios le diera a Adán la tarea de ponerle nombre a los animales era una manifestación de la autoridad que Adán tenía sobre ellos. Cuando tú tienes un perrito, cuando tienes un gatico, tú le pones nombre. ¿Por qué le pones nombre? Porque el acto de ponerle nombre es una indicación de que ese perro te pertenece, de que tú tienes autoridad sobre ese animal. Así que el hombre tenía autoridad sobre todo lo creado, la tierra, las plantas, los animales. Él debía administrar todo eso en nombre de Dios y para el mantenimiento y sostén de lo creado, pero también de su familia. Eso quiere decir, queridos solteros, si vemos, ¿verdad?, a Dios tratando con Adán para luego darle a Eva, que el hombre soltero debe ser industrioso. El hombre soltero debe ser industrioso y debe tener la ambición santa de prosperar en su vocación. Mis queridos jóvenes solteros, la industriosidad del hombre dirigida piadosamente promueve la gloria de Dios en la tierra. Eso es lo que vimos en Colosenses capítulo 3, que no lo voy a citar otra vez. Así que el soltero cristiano debe huir de la pereza. Eso es uno de las grandes desgracias que puede tener un hombre. El soltero cristiano debe cultivar la disciplina personal que le va a permitir desarrollarse en su vocación. El soltero cristiano debe desarrollar perseverancia para permanecer en una labor hasta que el trabajo sea hecho y sea hecho bien. El soltero cristiano debe cultivar la diligencia. El soltero cristiano no debe conformarse con la mediocridad. De hecho, en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice claramente que a una persona en la iglesia que no quiere trabajar, que tampoco coma. Una cosa es que tú hayas perdido tu trabajo y diligentemente estés buscando un trabajo, pero lo que estaba pasando en Tesalónica es que algunos cristianos eran tan espirituales, como vimos en la primera conferencia, que ellos decían, ya Cristo viene, ¿para qué perder el tiempo haciendo un trabajo secular? Y Pablo dice, bien, no hay problema, pero tampoco coman. Porque Dios estableció que el sostén propio y el de tu familia se obtenga a través de un trabajo. A través de un trabajo. Dios te ha asignado una responsabilidad, la administración de una vocación de la que depende tu sostén y el sostén de la familia, si a Dios le place darte una familia. Y si tú eres mediocre, tú no vas a poder hacer eso adecuadamente. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, el Señor dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Wow, esas son palabras duras. Un hombre que no puede proveer para su familia. Vuelvo y repito, no porque tenga una enfermedad, no porque no consiga trabajo, sino porque sencillamente no quiere trabajar. O porque el individuo es un trabajador mediocre y lo despiden de todos los trabajos. Nadie lo quiere en el trabajo. Hablando con un joven el otro día le decía, mira, tú necesitas hacerte indispensable en tu trabajo. O sea, trabaja de tal manera que el jefe no quiera salir de ti porque estamos recortando personal. Bueno, trabaja de tal manera que cuando el jefe piense a quién van a votar, que tú no seas el primero de la lista. Que él no quiera salir de ti. Así que, hermano, por el bien del reino de Dios, por la gloria de Dios aquí en la tierra y por el bien de tu familia, no debes ser un mediocre. Así que, no toda preocupación que manifieste una joven por el futuro de su pretendiente puede ser tomado como una señal de materialismo. O sea, cuando una joven te pregunta, tú estás pretendiendo una joven, dice, ¿y en qué tú trabajas? ¿Y cómo te ven en tu trabajo? Eso no es materialismo, eso es sensatez. ¿Ustedes recuerdan cuando Abraham envió a su siervo a buscar la esposa a Isaac?
Lo primero que el siervo de Abraham le dijo al padre de Rebeca fue: mi amo tiene ganados, tiene riquezas, tiene muchas cosas, y todo eso se lo ha dado a su hijo Isaac, que ahora está pretendiendo a la hija tuya. En otras palabras, él tiene con qué. Eso es lo que le está diciendo. Así que eso no es materialismo, eso es sensatez. Jóvenes que están aquí, antes de decirle sí a un hombre, asegúrense, no de que él sea rico. No, yo no estoy diciendo eso. No de que él la va a poner a vivir como una reina, tampoco estoy diciendo eso. Asegúrate de que el individuo sea responsable, que el individuo sea industrioso, que sea trabajador, que no se pase horas jugando videojuegos. No te cases con un hombre así. No te cases con un hombre así. La mujer depende del hombre en muchos sentidos, y por lo tanto, antes de dar el sí, tú debes estar segura de que ese individuo realmente puede ser un líder en tu vida. Pero Dios también le dio al hombre no solamente la responsabilidad de administrar un trabajo, sino también la responsabilidad de administrar sus palabras. Y yo sé que esto puede sonar un tanto extraño. Nosotros estamos tan acostumbrados al hecho de que somos capaces de hablar, que fácilmente podemos dar por sentado ese don maravilloso que Dios le ha dado al ser humano. Esa capacidad que tenemos de comunicarnos por medio de palabras es una consecuencia de haber sido hechos a imagen de Dios. Nuestro Dios habla, Él se comunica, Él da a conocer sus pensamientos. Él ha dado al hombre esa misma capacidad, aunque existe una diferencia abismal entre las palabras de Dios y nuestras palabras. Cuando Dios habla, cosas ocurren. Cuando yo hablo, nada pasa. Pero yo puedo dar a conocer lo que yo quiero a través de mis palabras. Dios dice, sea la luz, y viene la luz. Yo digo, sea la luz, y bueno, a menos que enciendan la luz, no va a pasar absolutamente nada. Hay una diferencia entre las palabras de Dios y nuestras palabras, pero Dios le ha dado al hombre esa misma capacidad de poder hablar. El hombre fue creado a imagen de Dios. Fue hecho con la capacidad de comunicarse a través de palabras y de entender palabras. El hombre no aprendió a comunicarse o a pensar a través de un largo proceso evolutivo. Dios lo hizo así desde el principio. Y esa capacidad no solo implica un gran privilegio, sino también una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. En Génesis 2, nosotros encontramos a Adán, todavía soltero. Recuerden, Eva no aparece todavía en el panorama. Y sin embargo, Dios le dice a Adán que haga la primera labor de taxonomía que se hizo a través de la historia. Adán tuvo que ponerle nombre a todos los animales. Y Adán comenzó a través de ponerle nombre, de Génesis capítulo 2, versículo 19, al ponerle nombre a todos los animales, Adán estaba definiendo, estaba dando significado a cada uno de esos animales por medio de sus palabras. Adán poseía un conocimiento penetrante de las cosas que le permitió definirlas con exactitud. Dice Moisés en el versículo 19, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Su trabajo fue hecho con precisión, fue hecho con exactitud por la capacidad que Adán tenía antes de la caída. Y lo mismo vemos en Génesis 2:23. Dice que cuando Dios sacó de la costilla de Adán a la mujer y la trae al hombre, dijo entonces Adán, y esto debemos leerlo, ¿verdad?, con imaginación. Adán estaba viendo a los animales, el chivo con la chiva, el gato con la gata, el perro con la perra. Todo el mundo tiene su contraparte menos él. Así que cuando de repente Dios saca de Adán una costilla y se la trae a Adán y él ve a Eva, lo primero que él dijo fue ¡wow! Bueno, eso no está en el texto, pero ahí es la parte de la imaginación. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y en el original hebreo este texto está estructurado como si fuera un poema. Adán, cuando abrió su boca para hablar de Eva, lo primero que hizo fue una poesía. Una poesía, le encantó lo que vio. Él estaba realmente fascinado cuando él vio a Eva, pero lo interesante es que Adán le pone nombre también. Ella será llamada varona, ella será llamada Isha en hebreo, porque del Ish o del varón fue tomada. Y noten, queridas jóvenes,
que lo primero que hace Eva cuando viene a la existencia no es comenzar a cuestionar los nombres que Adán puso a las cosas. Lo primero que hace Eva es aceptarlo, y eso es importante también. Y luego nosotros vemos que después de la caída, Adán hace exactamente lo mismo. Dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, cuando Dios dice, tú vas a ser la madre de todos los vivientes, a pesar de la maldición de la caída. Ella pudo haberse llamado la madre de todos los murientes. Sin embargo, dice, no, le puso Eva, la madre de todos los vivientes, por cuanto ella era madre de todos los que viven. Dice, será llamada Eva. Pero el punto es que otra vez Adán toma la iniciativa y le pone nombre a su mujer. Así que, hermanos, Dios le dio a Adán la responsabilidad de hacer un uso adecuado de sus palabras para definir las cosas. Pero no solo eso. Esa responsabilidad incluía también la administración de la revelación de Dios. De la revelación de Dios. En Génesis 2:15, Eva todavía no estaba formada. Y dice Moisés, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eva no estaba ahí. Sin embargo, en Génesis 3, Satanás tienta a Eva y Eva le dice, yo no puedo comer de ese árbol porque Dios dijo, ¿qué pasó ahí? Que Adán cumplió su responsabilidad y le enseñó a Eva la palabra de Dios. Así que fue al hombre como soltero a quien Dios le dio este mandato para que lo traspasara a su mujer. Cuando fuera creada, Dios constituyó al hombre como profeta y sacerdote de la creación. El hombre debía administrar la palabra de Dios, debía ejecutar sus leyes, iba a implantar la autoridad de Dios en la creación. ¿Ustedes recuerdan cómo están fraseados los 10 mandamientos? Por ejemplo, en el 4.º mandamiento dice, no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu mujer. O sea, en otras palabras, Dios se está dirigiendo al hombre y le está diciendo, este mandamiento es para todos, pero te lo estoy dirigiendo a ti porque es tu responsabilidad traspasar ese mandamiento a tu familia. Es tu responsabilidad. ¿Qué implica todo eso en la práctica? Otra vez. Bueno, que el hombre soltero debe esforzarse por desarrollar sus conocimientos bíblicos. El hombre soltero debe tratar de conocer las Escrituras y debe desarrollar su capacidad de comunicarse, porque a él le fue confiada la administración de la palabra de Dios. Ahora, no quiero que nadie se sienta frustrado aquí. Eso no significa que todo soltero debe ser capaz de predicar en un púlpito o que debe profundizar en su conocimiento teológico como si fuera un pastor y saber griego y hebreo. No, pero todos los solteros tienen la responsabilidad de poner su intelecto al servicio de Dios hasta donde su capacidad se lo permita. Su entendimiento de las Escrituras debe ser desarrollado. Debe aprender a pensar ordenadamente, debe aprender a comunicarse adecuadamente. ¿Saben por qué? Porque ustedes tendrán la responsabilidad de enseñar a su esposa y a sus hijos. ¿Qué le dice Pablo a las mujeres en 1 Corintios capítulo 14? Dice, la mujer calla en la congregación. Otra vez, el mismo mandamiento de 1 Timoteo. Y si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a sus maridos. Pero ¿saben lo triste de esto? Que hay mujeres que no pueden preguntarle nada a sus maridos porque ellas saben más que él. Ellos no son un líder espiritual para ellas, porque de hecho ellas leen más Biblia que él, ellas leen más libros que él. Hermanos varones, eso es triste, eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Los hombres deben tomar la iniciativa en este asunto. Y debemos tratar de entender cada vez mejor la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua. ¿Por la qué? Por la palabra. Nosotros estamos supuestos a ser instrumentos santificantes de nuestras esposas por medio de la palabra. Así que soltero, comienza a prepararte para el matrimonio.
para la mujer que Dios te dé. Porque de hecho no solamente tendrás que comunicarle la palabra de Dios a tu esposa, sino también a tus hijos. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2 dice: vosotros sois testigos, versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Este no era un padre ausente, este es un padre que está allí con sus hijos, tratando las cosas que a sus hijos les inquietan. Hermanos, es terrible, es triste ver la cantidad de hogares donde el esposo no pinta nada con respecto a los hijos. Nada. Es como el hombre que está ahí, el hijo está haciendo tareas y dice: papi, ¿dónde queda Vietnam? Y se pregunta a tu mamá, que ella que lo guarda todo aquí. Él no sabe de nada. Él está allí pintado en la pared. Hermanos, de verdad, eso nos hace reír ahora, pero las mujeres que se casen con ese tipo de hombres van a llorar. Hermanas, de verdad, van a llorar. Van a llorar. Los hombres a veces no hablan. ¿Cómo uno aprende a hablar? ¿Cómo uno aprende a comunicarse? Hablando. Hablando. Se calcula que las mujeres hablan 50,000 palabras al día. Los hombres hablan como 35,000. De ellas, 34,999 lo hablan en el trabajo. Así que cuando ellos llegan a casa, la mujer ha hablado como 5,000 más o menos en el día. La está esperando a él con 45,000 para hablar. Los hombres deben hablar, deben sentarse a hablar con sus mujeres. Ellas quieren que tú te sientes a hablar con ellos. Una vez hablé con un hermano de nuestra iglesia, la esposa vino donde mí y me dijo: pastor, yo estoy desesperada. Mi esposo es un buen hombre, pero no habla. No habla. Yo llamé al marido, le dije: mira, mi hermano, de verdad, con todo amor, quiero decirte esto. Tu esposa quiere que tú converses con ella, quiere que tú te comuniques con ella. Ahora te voy a dar un truco. Este hermano estaba trabajando como a 1 hora de la capital en un trabajo en el interior. Yo le dije: cuando tú sales de tu trabajo todos los días, tienes 1 hora para pensar qué tú le vas a decir a tu mujer cuando llegues a tu casa. Porque la verdad es que a un hombre que no le salen las palabras naturalmente, cuando esté delante de la mujer no le va a salir nada. Tiene que pensarlo de antemano. Yo sé que eso suena como muy mecánico, muy frío, pero es mejor que no hablar. Piensa de antemano: le voy a contar esto, le voy a contar esto, le voy a contar esto, y le voy a abrir mi corazón diciéndole esto y lo otro, porque la buena comunicación no es solamente hablar. Hay gente que habla mucho y comunica poco. La buena comunicación es otra cosa. Alguien decía que la buena comunicación tiene 5 niveles. El primer nivel es el más simple de todos, es cuando tú te encuentras con una persona y dices: ¿y qué? Aquí están hablando, no dicen nada, es bien superficial. De hecho, la gente a veces te le dice: ¿y cómo tú estás? Y que no se te ocurra decir: ay, qué bueno que me preguntaste, déjame contarte, porque él no quiere saber cómo tú estás. Eso es simplemente una frase de introducción para no decir nada. Ese es el nivel más elemental. El otro nivel es el que yo le llamo el noticiero. Hay personas que se reúnen a darse noticias. Y hay esposos que se comunican a ese nivel. Ellos comparten noticias. ¿Cómo te fue hoy? Me encontré con un cliente. ¿Y qué pasó? No cogió no pude resolver nada con él. Una noticia. Ella le dice: bueno, yo también iba a hacer algo en la casa, pero no pude porque el carro se dañó y no pude llevar a los niños a la escuela. Otra noticia. Pero eso tampoco es comunicación, eso es un noticiero. El otro nivel de comunicación es el que yo llamo entrar por la puerta de atrás, y eso lo usan sobre todo las mujeres. Las mujeres son las que más usan ese tipo de comunicación, que es cuando una mujer quiere, por ejemplo, que su esposo le compre un mueble nuevo. Y le dice: wow, mi amor, si tú vieras el mueble que fulano le compró a su esposa. Y a un precio increíble, a 12 cuotas. Pero lo que ella quiere decirle es: yo quiero que me compres un mueble nuevo para la sala. El cuarto nivel es el más peligroso porque parece el mejor, pero todavía no ha llegado a donde debe llegar. Es cuando una mujer le puede decir a su marido: mi amor, yo quiero que vayamos ahorrando porque de verdad quiero cambiar los muebles de la sala. Ella no está entrando por la puerta de atrás, le está diciendo directamente lo que ella quiere. Ahora, ¿qué les parece si esta mujer le dijera a su esposo: mi amor, yo quiero que hagamos un esfuerzo y cambiemos los muebles de la sala? Porque el otro día, cuando mi mamá vino a visitarnos, yo me sentía avergonzada cuando ella se sentó en ese mueble y casi llega al piso.
¿Cuál es la diferencia? Que ella ya no está simplemente comunicando un deseo, ella está abriendo su corazón. Y es lo mismo cuando un hombre llega y le dice a su esposa, oye, ¿te acuerdas que te había pedido que orara por esa cuenta de este cliente que era tan importante? Perdimos esa cuenta y yo me siento horriblemente mal porque yo no fui todo lo diligente que yo pude haber sido para conseguir ese cliente. Eso es abrir el corazón. Hombres, aprendan a abrir sus corazones, aprendan a hablar. Porque Dios, cuando creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, lo mandó que hablara. Y le dio una responsabilidad, la responsabilidad de administrar palabras. En tercer lugar, Dios le encargó a Adán la responsabilidad del gobierno de su hogar. Dios le encargó a Adán la responsabilidad del gobierno de su hogar. El gobierno doméstico ha sido puesto sobre los hombros de los hombres. La responsabilidad del hombre es ser cabeza de la familia. Como soltero, Adán fue preparado por Dios para ejercer ese liderazgo en la creación y en el hogar. Tan pronto la mujer fue creada, como vimos, es el hombre que la define. Es el hombre quien la nombra, aún después de la caída. Y de hecho, cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién fue el primero que Dios llamó a cuentas? Fue Adán. Porque independientemente de que el diablo tentara a Eva, el responsable de esa caída fue Adán. En la Biblia de las Américas se ve más claro que en la Biblia de Reina Valera. Pero dice que cuando Eva tomó del fruto, Adán estaba al lado de ella. Adán debió haber ejercido su autoridad en ese momento y no lo hizo. De hecho, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Roma hace poco y fuimos a la Capilla Sixtina. Yo nunca me había dado cuenta de ese detalle, a pesar de que había visto los frescos de la Capilla Sixtina en libros, pero cuando Miguel Ángel pinta la caída, se ve a Eva tomando del fruto y a Adán bajando la rama. Búsquenlo en internet. Él fue responsable. A mí me sorprendió de verdad cómo Miguel Ángel pudo captar ese detalle en las escrituras, pero los dos fueron responsables de la caída. Sin embargo, Dios llama a Adán a pedirle cuentas y de hecho lo primero que le dice es: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Tú no debiste haber hecho eso. Tú debiste haber ejercido tu liderazgo. Así que, hermanas, no fue después de la caída, por causa del pecado, que el hombre fue constituido como cabeza de la mujer. Esa no es una anomalía introducida en el mundo como parte del pecado o como causa del castigo de Eva. No, eso fue así desde el principio. Así fue como Dios lo diseñó. Y no olviden que después que Dios terminó su creación, dice que Él vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Así que no hay nada pecaminoso en ese orden divino, no hay nada inadecuado, nada que sea degradante para la mujer o excesivamente pesado para el hombre. Ahora, debo hacer una aclaración aquí. Varones, eso no significa que la mujer debe ser anulada en el matrimonio o que sus puntos de vista no deben ser escuchados. Porque de hecho Eva fue dada a Adán como ayuda idónea. Algunos varones parecen sentirse amenazados cuando una mujer da su opinión, como si el mero hecho de expresar lo que piensan fuera un ataque directo contra su autoridad o contra o una falta de sumisión. Pero eso no es así. Aún en el caso de las esposas, su sumisión no debe llevarlas a un estado de conformismo tal que ella no exprese, aunque lo haga en una forma adecuada, sus desacuerdos con su marido. Eso es parte, mis hermanas, de ser ayuda idónea. Eso es parte de ser ayuda idónea. Una de las características de la mujer virtuosa en Proverbios 31, dice el versículo 26, es que ella abre su boca con sabiduría. Pero el concepto que algunos hombres tienen de la mujer virtuosa es que no abre la boca. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Ustedes recuerdan cuando Abigail frenó a David de cometer una locura, una matanza en la hacienda de Nabal, su esposo? Él no se molestó con Abigail, todo lo contrario. Él le dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. David decía: Dios fue que te envió a ti para que tú me frenaras a mí.
a una mujer, y está hablando aquel que había sido ya designado como rey de Israel. Sin embargo, David le dice a Abigail: bendito sea Jehová y bendito sea tu razonamiento. Un hombre que se siente amenazado por la opinión de una mujer probablemente está evidenciando que posee un liderazgo débil que puede tambalearse fácilmente. Es un hombre inseguro. Así que, jóvenes, solteros, lo primero que hizo Dios con Adán fue prepararlo para el matrimonio. Le dio un trabajo, le dio palabras que él tenía que administrar y lo colocó como cabeza del hogar. Pero nosotros vemos en Génesis capítulo 2 que Dios le proveyó a Adán una ayuda idónea para que lo complementara en la labor que se le había encomendado. Eva fue encomendada a Adán como una ayuda idónea. Dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jóvenes, noten esto, el pecado no había entrado en el mundo. El mundo todavía era perfecto. Adán tenía una comunión con Dios perfecta, y Dios dice en este pasaje: no es bueno que el hombre esté solo. No es así como se supone que deben ser las cosas. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le da a Eva. Y Dios le da a Eva para varias cosas. Dos voy a mencionar antes de la caída, una para después de la caída. ¿Por qué Dios creó el matrimonio? Bueno, en primer lugar, Dios creó el matrimonio para que el hombre no estuviera solo, punto. Dios creó el matrimonio porque nosotros necesitamos esa compañía. Hay algo que ocurre cuando un hombre y una mujer pueden abrirse el corazón mutuamente, cuando pueden ser transparentes el uno con el otro. Yo no sé qué es lo que tiene eso, pero yo sé que cuando yo me siento mal, aún físicamente, y puedo decírselo a mi esposa, ella no me va a curar porque yo se lo diga. Pero hay algo que ocurre cuando yo puedo decirle: no me siento bien, me siento mal, yo necesito que tú estés al lado mío. Es para eso que Dios creó el matrimonio, para que nosotros podamos tener ese sentido de compañía. En segundo lugar, obviamente Dios creó el matrimonio para que pudiéramos procrear. Dios creó el matrimonio para que pudiéramos procrear. Es su voluntad que los niños nazcan en el contexto de una relación que no es una unión libre, es una relación de compromiso. Hay un pacto matrimonial que une a ese hombre con esa mujer, y el niño debe crecer, debe desarrollarse en ese ambiente de seguridad, en el amor de su papá y de su mamá. Hay una tercera razón que Pablo da en 1 Corintios capítulo 7, y ya tiene que ver con la caída, y es el hecho de que Pablo dice claramente: si tú no tienes el don de continencia, cásate. Cásate. Y de paso, yo no sé quién fue que se inventó que el cristianismo trata el sexo como un tabú. Yo no sé qué libro fue que leyó esa persona, pero no fue la Biblia. Porque la Biblia habla de ese tema muy claramente, muy claramente. Yo no veo ningún tabú en la Biblia con respecto a ese punto. Y Pablo dice claramente a los hermanos en Corinto: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y más adelante vamos a ver que la razón por la que Pablo dice eso es porque los corintios iban a sufrir una fuerte persecución. Y Pablo dice: si sufrir esa persecución como soltero va a ser un problema, como casado va a ser peor. O sea, que no es que Pablo está aquí anulando lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, porque el mismo Pablo dice que prohibir el matrimonio es doctrina de demonios. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Lo que me llama la atención de este pasaje es que Pablo no está aquí asumiendo que el único que está interesado en el sexo es el hombre. Porque él dice aquí: por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y por causa de las fornicaciones, cada una tenga su propio marido. Y luego sigue diciendo: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El marido, Pablo trata primero al marido: cumpla con la mujer el deber conyugal. No es la pobre que se está escondiendo debajo de la cama. No.
Y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, la opción que Pablo da es muy simple: abstinencia o matrimonio. No hay un punto medio. Es abstinencia o matrimonio. Ahora, el punto donde quiero llegar aquí es que Dios creó a Eva para darle ese deleite a Adán. Y después de la caída, para hacer una protección para Adán. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Para que no os tiente Satanás. Es una protección para los solteros. Así que Dios creó a Eva para que juntos pudieran formar esa unión que iba a ser beneficiosa y deleitosa para los dos. En tercer lugar, lo tercero que aprendemos en Génesis 1, 2 y 3 es que la relación matrimonial fue diseñada no para sustituir nuestra relación con Dios, sino para que esa relación se desarrollara y fortaleciera en comunión con Él. Y este punto es muy importante. El matrimonio no fue diseñado para sustituir nuestra relación con Dios, sino para que el hombre y la mujer pudieran desarrollar esa relación en comunión con Dios. ¿Qué pasó con el matrimonio de Adán y Eva cuando ambos perdieron su comunión con Dios? Cuando la relación con Dios se deterioró, ¿qué sucedió? Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo le había llamado Adán a Eva cuando la vio por primera vez? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Pero tan pronto entra el pecado, dice la mujer. Inmediatamente hubo una separación emocional entre Adán y Eva. Ya Adán no la veía como hueso de sus huesos y carne de su carne. La comenzó a ver como un problema. La mujer que tú me diste por compañera. Yo estaba muy bien en el huerto. Yo no sé para qué tú me diste esa bendita mujer. Fuiste tú el que me la diste. Yo no te la pedí. Ahora resulta que Eva era la culpable de la caída. Mis hermanos, esto es lo que pasa cuando una pareja de matrimonio comienza a descuidar su relación con Dios. Tarde o temprano la relación entre ellos va a sufrir, porque nosotros somos egoístas y somos orgullosos por naturaleza. Y lo único que puede ayudarnos a subyugar ese orgullo y ese egoísmo en el matrimonio es una relación piadosa con Dios. Es lo único. Mientras la relación con el Señor esté bien, la relación con tu esposa va a estar bien. Pero cuando esa relación se deteriore, créeme, todas tus relaciones se van a deteriorar. Y sobre todo con la familia. De hecho, en este mundo caído, debo decir eso, no todo el mundo va a poder encontrar un compañero o una compañera. Y eso es así, hermanos, lamentablemente. Pero eso no debe ser motivo para que tú te veas a ti mismo o a ti misma como ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios, ni para que te tomes lástima a ti misma o a ti mismo. Porque tu relación con Dios siempre debe estar primero. Y esa es una relación que tú nunca vas a perder. Entonces, hay personas que le van a orar al Señor. Señor, ayúdame a casarme, provéeme un compañero, provéeme una compañera. ¿Y qué pasa si eso no sucede?
Bueno, ahí Pablo habla de ventajas de la soltería en 1 Corintios capítulo 7. Los solteros en la iglesia no son ciudadanos de segunda categoría, siempre y cuando mantengan su relación con Dios como primero. Joven soltero, no veas el matrimonio como un salvador. No veas tu matrimonio como un salvador. El salvador es Dios. Y lo que tú realmente necesitas es a Dios. Ahora, claro, sería genial y sería muy bueno que Dios te proveyera un compañero o una compañera. Pero cuando Dios te la provea, recuerda que tu relación con Dios siempre debe ir primero. No idolatres a tu esposo o a tu esposa. Nunca hagas eso. Nunca hagas eso. Una de las cosas que Gloria y yo orábamos por nuestras hijas cuando ellas eran solteras, las dos ahora están casadas, pero nosotros le orábamos al Señor expresamente: Señor, dale a nuestras hijas hombres que te amen a ti más que a ellas. Para nosotros era importante que Dios le proveyera a nuestras hijas hombres que los amaran a Él más que a ellas. Y por último, la relación matrimonial. Aprendemos de ese pasaje en Génesis 2 que la relación matrimonial está llamada a ser una representación del Evangelio. La relación matrimonial está llamada a ser una representación del Evangelio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te quieres casar? No. Sí, te quieres. Bien, qué bueno. Sé honesto, sé honesta. ¿Te quieres casar? ¿Para qué te quieres casar? Porque si tú te quieres casar para ser feliz, vas a ser un desgraciado. Eso es paradójico, pero es así. Si tú te estás casando para ser feliz, tú vas a ser desgraciado y vas a ser desgraciada. Y por favor, no piensen, ay, el pobre pastor debe tener un matrimonio horrible. No. Yo he sido muy feliz en mi matrimonio. Yo doy gracias al Señor por la esposa que Dios me dio. Este próximo 20 de noviembre cumplimos 35 años de casados. Gracias. Pero lo cierto es que tanto Gloria como yo estamos convencidos de una cosa: lo que hace que nuestro matrimonio funcione no es que yo haga de ella el objeto de mi felicidad o ella haga de mí el objeto de su felicidad. El objeto de nuestra felicidad es Dios. Es Dios, no somos los dos. Uno no se casa para ser feliz. La felicidad en el matrimonio es una consecuencia de cumplir el propósito del matrimonio. Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Bueno, vamos a verlo en el texto. Dice otra vez, versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios toma a un hombre y a una mujer y los convierte, los funde en uno solo. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. No olviden ese texto de Génesis 2. Escuchen cómo Pablo explica este texto. Luego, una vez más, versículo 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De paso, solteras y hermanas en general que están aquí, a veces las mujeres piensan: wow, a nosotros nos tocó la parte más pesada, porque nos tocó el ser sumisas y estar sujetas a nuestros maridos. Déjenme decirles que tanto el hombre como la mujer representan a Cristo en el matrimonio. Nosotros representamos a Cristo como cabeza de la iglesia. La mujer representa a Cristo como aquel que voluntariamente decidió someterse al Padre. Dios nunca le dice al hombre en la Biblia que someta a su mujer. Esa no es nuestra responsabilidad. Dios nunca le manda al hombre que someta a su mujer. Dios le manda a la mujer a que se someta voluntariamente al hombre. Lo que Dios le manda al hombre es que la ame como Cristo amó a la iglesia. La pregunta es: ¿cuál de esas dos cosas es más demandante? ¿Que la mujer se someta al marido o que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia? Sabiendo que Cristo murió por ella. Entonces dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Uy, esto sí es duro, porque Pablo está diciendo: Cristo decidió casarse con una mujer horrible y ahora Él la está embelleciendo.
Él se está encargando de embellecer a su esposa. Él se la va a presentar a sí mismo como una mujer hermosa. Y claro, lo que esto significa, solteros, no es que tú debas buscar la mujer que menos te guste y casarte con ella. Esa no es la aplicación del texto. Uno debe escoger a una mujer que esté dentro del rango de lo que es agradable a tus ojos. No te cases por los ojos, pero sí que sea agradable a tus ojos. Cuando Dios le quitó su esposa a Ezequiel, Dios le dijo, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Para Ezequiel era un deleite ver a su mujer, el deleite de tus ojos. Pero en Proverbios capítulo 11, versículo 22, dice claramente, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Y eso lo dijo el Espíritu Santo. Así que si te casas con la mujer por el zarcillo, créeme, ella va a envejecer, se va a arrugar por más cremas que use. Así que tú te vas a quedar con el cerdo y perderás al zarcillo. Así que no te cases por esa razón, no te cases comiendo por los ojos, pero que sea agradable a tus ojos. Nadie se puede levantar por la mañana y hacer un susto todos los días. Debe ser alguien que te guste. Para los gustos se hicieron los colores. Dios le da diferente. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque si no, algunos de nosotros estaríamos fritos. Pero Dios hizo gustos diferentes para que podamos alegrarnos el uno con el otro. Ahora, ¿qué dice Pablo? Dice así también: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Eso no significa que el marido debe amar a su mujer como ama su cuerpo. No, ese como allí es comparativo. Lo que Pablo está diciendo no es comparativo, es explicativo, es un como explicativo. Pablo está diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres porque ellas son su cuerpo. Ellas son su cuerpo. Como ellas son su cuerpo y nadie aborreció jamás a su propia carne, dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de sus cuerpos, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué texto es ese? Génesis 2:24. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo viene explicando todo eso de la unión del hombre con la mujer para llevarnos a este punto. Dios sabía de antemano que iba a haber una caída. Dios sabía de antemano que Él iba a enviar un redentor y que iba a haber una iglesia que iba a ser una con su Salvador. Y ahora Pablo está diciendo en Efesios capítulo 5, Dios diseñó el matrimonio para que el hombre y la mujer intencionalmente representen en su relación la relación de Cristo con la iglesia. El matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente del evangelio. Jóvenes, cuando ustedes se casen, se van a casar con una pecadora, por más cristiana que sea. Y solteras, cuando ustedes se casen, si el Señor les concede casarse, se van a casar con un pecador. Y van a tener que aplicarse el mensaje del evangelio el uno al otro constantemente, porque por más que se amen, van a haber malos entendidos. Por más que se amen, va a haber momentos donde uno va a herir al otro, donde uno va a pecar contra el otro. Y es en esos momentos cuando nosotros podemos representar libremente el evangelio a través del perdón, a través de la misericordia, a través de la compasión. Es para eso que existe el matrimonio. Ese es el propósito del matrimonio. Así que, jóvenes, ustedes se quieren casar, una de las cosas que deben hacer es apreciar el evangelio de Cristo, porque eso es lo que ustedes van a representar cuando se casen. Es para eso que se están casando primariamente. Si hacen eso, van a ser felices en su relación, pero no se casen para ser felices. No se casen para ser felices. Tu esposa o tu esposo no te puede dar lo que solo Cristo puede dar. Nadie puede satisfacer como solo Cristo puede satisfacer. Nadie en el mundo. Solo Cristo. 3 consejos finales. A la luz de lo que hemos visto hoy, en primer lugar, recuerda que tu identidad no es definida por tu estado civil, sino por tu relación con Jesús. ¿Estás soltero y no ves a nadie a la vista? Tú no eres por eso una ciudadana o un ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios. Pablo era soltero.
Y Pablo estaba satisfecho en Cristo. Pablo estaba satisfecho en Cristo. Dice Pablo que nosotros estamos unidos a Él, en quien habita la plenitud de la deidad. Así que, joven, recuerda esto: tu identidad no se define por tu estado civil. Mi identidad primaria no es casado, o soltero, o divorciado, o viudo. No, mi identidad primaria es cristiano. Esa es tu identidad primaria, cristiano, cristiana. En segundo lugar, debemos procurar casarnos. Debemos procurar casarnos. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Y eso significa algo para el hombre y significa algo diferente para la mujer. ¿Qué significa esto para el hombre? Busca una esposa. Busca una esposa. No te pongas a orar y no hagas otra cosa que orar, porque te vas a quedar solo. Tú tienes que ser activo buscando una esposa. Una vez llamé a un hermano de nuestra iglesia, ya estaba un poquito avanzadito de edad, y le dije: mira, mi hermano, ¿tú te quieres casar? Sí, yo necesito casarme. Ok, mira, de verdad, no esperes oír violines y campanas cuando te pase la chica adecuada por al lado. Piensa ahora mismo, así fríamente, en la iglesia, el nombre de 5 hermanas que por su edad, porque son agradables a tus ojos, por sus intereses, pudieran ser una opción para ti, y comienza a tratarlas a todas igual, para que nadie se confunda. Y tú vas a ver que vas a descubrir en ese accionar cuál es la escogida. Ahí está, con 3 hijos, felizmente casado hace ya como yo no sé cuántos años, pero tiene muchos años de casado. Solteros, ustedes son los que deben tomar la iniciativa. A veces es penoso esto que pasa a veces en las iglesias con las hermanas. A veces pasan los años y la iglesia comienza a presionar a las hermanas. ¿Y cuándo es que tú te vas a casar? ¿Y qué tú quieres? ¿Que ponga anuncio en el periódico? ¿Qué voy a hacer? De verdad, eso es cruel. Eso es cruel. ¿Qué debe hacer una soltera? Una soltera debe orar, que el Señor le provea de un hombre piadoso. Debe prepararse ella misma para ser la ayuda idónea de ese hombre piadoso si Dios se lo provee. Pero, y este es mi tercer consejo a todos los solteros: recuerda que tu identidad no es definida por tu estado civil. Procura casarte, aprovecha la soltería. En lo que Dios te provee, un esposo, una esposa, si Dios quiere hacerlo, aprovecha tu soltería. Hay cosas que tú vas a poder hacer ahora que después no la vas a poder hacer. No la vas a poder hacer. Aprovecha tu soltería. Y no solo para ti, aprovecha tu soltería para servir a otros. Ponte a disposición de los hermanos. Tal vez hay hermanos casados que están locos por un día poder salir solos en una cita romántica y no tiene quien le cuide a los niños. Mi hermano, mi hermana, aquí estoy yo, puedes usarme a mí, yo estoy aquí para servirte. Aprovecha tu soltería para desarrollar cosas tú misma, para servir a otros, para servir en ministerios en la iglesia. Es increíble lo que se puede hacer con uno que está soltero, que después no puede hacer casado. No puede hacer. Entonces, aprovecha tu soltería. Bien, hermanos, yo sé que hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Este es un tema demasiado amplio, pero teníamos 1 hora para tratarlo. Quiere el Señor usar todo esto que hemos visto hoy de la cosmovisión y cómo se conecta con diferentes aspectos de la vida para que nosotros sigamos desarrollando un pensamiento cristiano que es muy diferente al pensamiento del mundo.